Y lo vamos a hacer con la compañía de Raúl López, Country Manager de CoinMotion. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Hola, buenas tardes. Un placer estar con vosotros esta tarde. Bueno, Raúl, como decíamos, y lo estábamos repasando ahora con el secretario de Hacienda, con José María Mollinedo, era una de las novedades de este año el hecho de que se incluya una casilla específica, un apartado específico para poder declarar las criptomonedas. En concreto va a ser en un apartado llamado ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales. ¿Cómo ves el hecho de que la agencia tributaria haya decidido dar este paso? Entendemos que pone de relieve el fuerte auge que están experimentando este tipo de inversiones. Sí, yo creo que el hecho de dar este paso, en primer lugar, principalmente es para poder hacer una diferenciación y todas aquellas personas que vayan a hacer la declaración de la renta tengan bien claro en qué apartado tienen que introducir este nuevo dato. Y yo también creo que desde su punto de vista estadístico o también para tener conocimiento cuál es el volumen que se está realmente manejando o que se está realizando realmente en España con respecto a las criptomonedas. Nosotros desde CoinMotion, siempre desde nuestro observatorio de criptomonedas, intentamos formar a nuestros usuarios, a todas las personas que nos visitan, y tenemos muchas preguntas relacionadas con la declaración de la renta. Por lo tanto, yo creo que es acertado el hecho de tener este nuevo apartado dentro de la declaración de la renta y que, bueno, vamos a ver qué tal o si va a ser menos lioso que en comparación con otros años, claro. Raúl, ¿cómo y quién debe declarar las criptomonedas? Porque el simple hecho de comprar una no implica que tenga que declararse ese movimiento en la renta ni tampoco ningún impuesto a fecha actual, ¿no? En ese caso, la obligatoriedad de hacer una declaración es cuando sí que existe una variación en nuestro patrimonio, ¿no? Cuando se intercambian, cuando se realiza algún tipo de transacción que implique obtener algún tipo de beneficio. Sí, como bien dices, cualquier persona que realmente tenga criptomonedas no tiene que hacer la declaración de la renta, únicamente es en el momento en el que se produce un cambio, es decir, una persona que compró en el 2021 criptomonedas y ha pasado todo 2021 y ni la ha vendido o no la ha cambiado por otro tipo de criptomoneda, no tiene que hacer o no tiene que ponerlo en la declaración de la renta de este año, ¿no? Sin embargo, si una persona compró alguna criptomoneda en 2021 y durante ese mismo año la volvió a vender totalmente o parcialmente por euros o hizo un intercambio por otro tipo de criptomoneda, lo que tiene que hacer es ver qué alteración se ha producido en su patrimonio, es decir, si ha tenido pérdidas o ha tenido ganancias, y esa es la parte que tiene que hacer en la declaración. Esta parte, ¿cómo se tiene que hacer? Pues es importante tener claro el precio que se tuvo a la hora de comprar, ¿de acuerdo? Y luego cuando se hace la venta o se hace ese intercambio se tiene que tener en cuenta ese valor. Por tanto, se hace una diferencia si hay hay pérdida o hay ganancia, es lo que se tiene que declarar. Siempre es muy importante tener en cuenta que cuando se hace ese cálculo, cuál es el precio que se hizo de compra y cuál es el precio que se hizo de venta o se hizo esa permuta, es importante siempre tener la misma fuente de referencia, es decir, pues fijarse pues, en qué página web me estoy fijando para tener el precio de la compra que realicé y el precio de la venta, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este sentido? Es un recordatorio que es el FIFO, es decir, First In, First Out. Es decir, siempre tenemos que tener en cuenta, imagínate que yo en febrero de 2021 compré 0,5 bitcoins, luego en marzo compré pues también otros 0,5 bitcoins y luego llega, por ejemplo, junio y vendo 0,75. ¿Cómo hago ese cálculo? Pues lo que tengo que hacer es ver el precio que compré, esos 0,5 iniciales en febrero y cuánto lo he vendido yo en junio, y luego los 0,25 restantes los tengo que ver con aquellos que yo compré en marzo y al precio que lo he vendido luego en junio. Entonces, eso también es muy importante a la hora de tener en cuenta ese valor para saber si hemos tenido esa pérdida o esa ganancia. Y luego, pues esto llevase, lo graba en la base del ahorro y, como todos sabemos, pues sería el del 19, 21, 23 o 26%. Raúl, también hablamos de el staking de criptomonedas versus el farming, que en este caso, en anteriores ocasiones hemos hablado de qué es lo que conviene más, sobre todo en el caso español, pero este tipo de acciones, también con criptomonedas, están sujetos a la declaración de la renta. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consisten?
Bueno, sí, realmente a veces pensamos que la declaración de las criptomonedas es algo muy complejo y luego al final es únicamente trasladar lo que se produce por decirlo, en las finanzas tradicionales y llevarlas al mundo de las criptomonedas, ¿no? Al final, por ejemplo, en el caso que me has comentado, Farming, lo que hacen los usuarios es depositan sus fondos de criptomonedas para prestarlos a otras personas y que lo puedan utilizar, ¿no? Y a cambio reciben un interés. O, por ejemplo, en staking es un poco diferente, en el cual yo deposito mis fondos para respaldar una blockchain, validar transacciones, ¿no? Y a cambio de hacer eso, recibo un interés. Pues es muy similar a lo que ocurre cuando yo presto euros y recibo un interés a cambio, ¿no? Estoy recibiendo un rendimiento de capital mobiliario. Lo mismo pues está ocurriendo con las criptomonedas. Por lo tanto, al final, yo sí que lo que recomiendo es que con este tipo de operaciones de farming, staking, pues se realizan muchas operaciones de recibir interés y por lo tanto es muy importante mejor utilizar herramientas como CoinTracking, Atani, Coinly, etcétera, para poder hacer ese seguimiento y cuando llegue el día de hacer la declaración de la renta, pues sea todo mucho más fácil y podemos hacerlo todo mucho más transparente a la hora de hacerlo, porque si no nos podemos encontrar con una gran cantidad de operaciones y realmente es un trabajo muy, muy tedioso, ¿no? Raúl, como bien indicabas, a la hora de enfrentarse por primera vez a la inversión con criptomonedas surgen muchas dudas. Quería preguntarte si tienes algún tipo de decálogo o recomendaciones para los inversores que quieran lanzarse a invertir en criptomonedas. Sí, bueno, nosotros siempre, como he comentado al principio, creemos que es muy importante la formación, que los usuarios estén bien informados y principalmente una de las primeras recomendaciones que suelo hacer es que los usuarios se formen, que conozcan correctamente cómo funciona el mercado de las criptomonedas, principalmente, por ejemplo, se puede empezar con Bitcoin, que es la más conocida, porque realmente, obviamente, es un mercado que tiene mucha volatilidad, pero una vez que una persona entiende que es intrínseco o que es normal que se ocurra ese tipo de volatilidad dentro de este tipo de mercado, pues puede tener mejores conocimientos a la hora de invertir. Luego también es muy importante el saber dónde tiene que formarse o la fuente de la información que está recibiendo o con quién se está formando, que realmente sean fuentes fiables. Y luego, pues obviamente a la hora de invertir, siempre es recomendable hacerlo en plataformas como por ejemplo CoinMotion, que está regulada en Finlandia oficialmente y también dentro de poco lo estará en España, porque, claro, han pasado auditorías de seguridad, auditorías del regulador y, por lo tanto, hay muchas más garantías que realmente la operativa que realice el inversor esté correctamente supervisada por un regulador y, por lo tanto, no nos podemos llevar ningún tipo de sorpresas y siempre estaremos respaldados por el regulador, ¿no? Y luego ya por último una recomendación es siempre intentar invertir no más una cantidad no superior a lo que nos podemos permitir perder, que no nos pueda suponer una gran dificultad en nuestra economía del día a día. Y una recomendación para aquellos inversores que quieren iniciarse por primera vez sería, por ejemplo, invertir en criptomonedas que se llaman stablecoins. Stablecoins son un tipo de criptomonedas cuyo valor se mantiene muy estable y, por lo tanto, ese tipo de volatilidad que suelen tener en general las criptomonedas a la hora de invertir en stablecoins no se produce o no hay una volatilidad tan alta y, por lo tanto, se minimiza ese riesgo y puede servirnos un poco como primera toma de contacto, tomar ese tipo de base de conocimiento de criptomonedas y luego ya dar el paso a otro tipo de criptomonedas que son un poco, bueno, pues un poquito con un comportamiento diferente, ¿no? Muchísimas gracias, Raúl López, Country Manager de CoinMotion. Nos quedamos con esas recomendaciones y, sobre todo, una de ellas a modo de recordatorio, es que nunca invirtamos ese capital que necesitamos para vivir, que eso es algo que a veces se nos olvida cuando nos adentramos en las inversiones. Un placer, muchísimas gracias. Un saludo, gracias a vosotros.